Vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestra sexta clase en esta tarde. Y bueno, vamos a hacer una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Quisiera pedirle a mi hermana Brenda, si es tan amable, de elevar una oración para dar inicio formalmente a nuestra clase. Buenas tardes, sí, estemos orando. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos, oh Dios, por habernos regalado este maravilloso día de vida. Te agradecemos por este tiempo que podemos reunirnos para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que puedas estar guiándonos en esta clase y estar, Señor, dirigiéndonos al profesor y a todos nosotros, Padre Santo. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo, amado tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues un gusto saludarles, mis hermanos y mis hermanas. Nos encontramos ya dando inicio a la clase número 6 de nuestro curso de liturgia cristiana. Y bueno, bendecimos a Dios porque nos ha permitido ya llegar a una etapa bien entrados en el curso, en donde hemos estado aprendiendo cosas interesantes. Eh, Algunas preguntas también creo que han sido respondidas, pero también nos hemos planteado preguntas que antes no conocíamos. Y eso significa, ¿verdad?, que estamos creciendo en el conocimiento de la palabra y en la reflexión. Bueno, mis hermanos, pues en esta clase quiero iniciar presentándoles a ustedes la temática. Estos son los temas que vamos a abordar en esta ocasión. Vamos a iniciar con el repaso de la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase pasada? Esa es la pregunta clave para poder iniciar nuestro repaso. Y después, hermanos, hay un tema que, dicho sea con honestidad, me parece que es un tema que bien pudimos haber con él cerrado la clase anterior, que es el concepto de pureza e impureza. Como no lo vimos en la clase anterior, bueno, no pasa nada. Esta es la segunda clase de la misma temática. Vamos a iniciar viendo este concepto, pureza e impureza. Después vamos a partir del concepto de la espiritualización del sacrificio. Vamos a revisar este proceso de espiritualización del sacrificio a la luz también de Oseas capítulo 14, verso 3, que es un texto paradigmático realmente de todo este proceso. Y después, hermanos, nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Ustedes saben que, bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Es eh, una pieza clave, ¿verdad? En cuanto a la doctrina cristiana, ¿sí? Y fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo está considerado incluso como uno de los grandes pensadores judíos de la época del Segundo Templo, junto con Filón de Alejandría y junto con Flavio Josefo, ¿verdad? Entonces, bueno, es un personaje, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento nos dejó varios escritos y en su teología el sacrificio también tiene una connotación muy especial. Así que vamos a ver el sacrificio, el tema del sacrificio, ya desde la teología del apóstol Pablo. Después, hermanos, vamos a pasar al tema siguiente, que es el sacrificio por excelencia. Ya ustedes obviamente saben, ¿verdad?, que me estoy refiriendo al sacrificio de Cristo Jesús, cómo su muerte se llegó a considerar un sacrificio, y vamos a analizar lo que plasmaron las primeras confesiones de fe, es decir, aquellas declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento con relación a la muerte de Cristo desde el punto de vista sacrificial.
Vamos a entrar un poco al tema del Cordero Pascual, eh, a una de las confesiones de fe en particular, que es aquella que dice que Cristo murió por nosotros, y la vamos a analizar desde este punto de vista, hermanos, para finalizar con una conclusión que tiene que ver con el concepto de sacrificio de los cristianos, lo que significa para nosotros el sacrificio. Así que, si pudiéramos ver todo el cuadro completo, hermanos, desde donde comenzamos, pues podríamos ver cómo en la línea del tiempo, ¿verdad? Hay una completa evolución de un concepto hasta nuestros días. Bueno, pues vamos a iniciar y lo vamos a hacer con nuestro repaso. Hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿qué hicimos la clase pasada? Bueno, hablamos acerca del sacrificio. ¿Qué recuerdan ustedes de la clase anterior? Adelante, mis hermanos. Quien quiera opinar puede tomar la palabra y puede abrir su micrófono y simplemente comentarlo. Adelante. Permiso. Eh, sí, por ahí habíamos visto un poco los diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Que estaba el holocausto, estaba el, el de expiación de los pecados, había diferentes eh, formas de hacer el sacrificio también dependiendo de la clase social que era que tenía la persona, ¿no? Eh, Principalmente eran becerros los que se sacrificaban, pero todo dependía también de lo que podía ofrecer la persona, ¿no? También estaba el sacrificio de los granos, y eran lo que por ahí hablamos un poquito al final de la clase, que nos sorprendió un poco que el tema del sacrificio por ahí lo veíamos como a un ritual, qué sé yo, algo sangriento y algo como algo cerrado, y nos dimos cuenta que por ahí no era tan así, que como nos decía usted, que por ahí era una fiesta del pueblo, ¿no es cierto? Donde todos participaban y terminaba siendo una fiesta el sacrificio, ¿no? Eso por ahí fue lo que más me quedó de la clase anterior. Muchas gracias, hermano Mario. Muchas gracias por esta retroalimentación. Y bueno, sí, la idea que pudiéramos tener nosotros del sacrificio, de repente, pues tendría que ver con, inicialmente, ¿no? Con un ritualismo muerto, tedioso, pesado, y sin lugar a dudas, en algún momento, estoy seguro que esto llegó a ser así, ¿verdad? Sin embargo, también pudimos ver la otra parte, ¿verdad? El hecho de la connotación de una celebración, de una expresión genuina de alabanza y de honra a Dios también, desde la idea de los antiguos israelitas. Hermana Esther, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano Mario, que fue interesante eso de que todos los rituales y los sacrificios tenían esa parte festiva. Me gustó eso porque yo siempre lo veía como algo pesado y difícil de cumplir y bueno, muy sangriento. Pero me llama la atención que cada clase de sacrificio tenía una importancia, y me parece como interesante de parte de Dios cómo estaba al detalle con el pueblo para que cada situación sea arreglada. Y me llamó mucho la atención que al final, más o menos de la clase, vimos que
si estaban impuros, podía hasta, y no arreglaban eso con una ofrenda, un sacrificio, quedaba impuro hasta el pueblo entero o el país incluso. Y bueno, me llama la atención la importancia que tenía cada sacrificio y cada holocausto que hacían. Gracias, hermana Esther. Así es. Pudimos ver las diferencias entre lo que es un sacrificio y un holocausto, ¿verdad? Pudimos ver, por ejemplo, que el holocausto es algo que se ofrecía completamente a Dios, pero en el sacrificio había una porción que se ofrecía a Dios, otra porción que pertenecía a los sacerdotes y otra porción que pertenecía al que ofrecía junto con sus acompañantes. Y eso lo convertía en una comida ritual, hermanos, ¿sí? En una comida ritual también. Adelante, hermana Norma. Adelante, hermana Norma. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, para mí quedó muy relevante lo que hizo el sacrificio cuando Noé bajó del arca. De tal magnitud el sacrificio fue tomado en cuenta que hasta el día de hoy está el arco iris, ¿no? Que Dios señaló con el arco iris. De tal magnitud es cualquier sacrificio, vamos a decir, un sacrificio que Dios acepta. Me llamó mucho la atención eso y me sorprendí también con la palabra que como las ofrendas y los sacrificios y los holocaustos, como Dios descendía y veía el sacrificio. Siempre pensamos que sube el aroma, ¿no? Y Dios desciende. Eso es lo que a mí me impactó y me quedó muy grabado y cómo era agradable a los ojos de Dios, cómo Él constituyó un pueblo y dejó leyes en todas las áreas, ¿no? Y también para el sacrificio, con gente específica para esa área, ¿no? Que serían los sacerdotes, los levitas, con todo un ritual que era muy estricto y mucha preparación. Realmente que no era muy noble lo que ellos hacían y cómo lo hacían. Y nuestro Jesús hizo ese sacrificio y en la vida, y no hay cuántos cristianos toman en poco la Santa Cena, ¿no? Porque en ese lugar está la Santa Cena hoy en día, ¿no? El sacrificio de Jesús. Me llamó mucho la atención eso, pastor. Muchas gracias, hermana Norma. Gusto saludarle también. Y bueno, pues realmente el tema de los levitas me parece muy atinado que usted lo mencione, hermanos, hermana, porque había un sacerdocio, ¿no? Un clero, diríamos, que eran los encargados precisamente de llevar a cabo todo lo que conllevaba la vida religiosa, litúrgica dentro del tabernáculo y posteriormente dentro del templo, ¿sí? Hermana Brenda, adelante. Bueno, la verdad estuvo muy interesante la clase y también me gustó por ahí conocer esa, como se dice, esa separación de sacrificios que existe, ¿no? Que estaba los de aroma agradable, después los de absolución, y bueno, conocer a detalle por ahí un poco más profundizado ese tema me gusta, me hace bien. Después algo que me quedó muy grabado es cuando menciona que la expiación significaba un año más de la gracia de Dios, un año más de fecundidad de los animales y fertilidad de la tierra, sería un año más de la bendición de Dios sobre el pueblo. Muy bien, muchas gracias, hermana Brenda. Eh, recordemos que los sacrificios los encontramos en Levítico 1 al verso del capítulo 1 al capítulo 7, ¿verdad? Eh, capítulo, eh, capítulo 1 al 7 y hay divisiones, hay subdivisiones
hay instrucciones específicas para los sacerdotes, capítulos 6 y 7, instrucciones para todo el pueblo, capítulo 1 y 5, y bueno, ahí viene una descripción detallada de los sacrificios y del tipo de sacrificios que se ofrecían delante de Dios. Bueno, vamos a pasar a ya el primer tema, mis hermanos, de esta sesión, y nos vamos a ubicar en el capítulos 11 al 15 de Levítico. El tema con el que vamos a dar inicio en esta tarde-noche, tiene que ver con dos conceptos, mis hermanos, que nosotros de alguna manera también hemos trasladado a nuestra a nuestro entendimiento, ¿verdad? De la voluntad de Dios desde la óptica del Evangelio, ¿verdad? Y es en el Levítico en donde se distinguen dos factores de impureza. Vamos a hablar de las acciones relativas a la pureza y a la impureza, ¿sí? Entonces, eso es importante también, de alguna manera, como que podamos aprender de memoria, si es posible, ¿verdad? Por lo menos dónde ubicar ciertos temas en Levítico. En Levítico, del 1 al 7, vienen todas las prescripciones respecto a los sacrificios. Y en Levítico 11 al 15 vienen todas las cuestiones relativas a este tema, el tema de la pureza y de la impureza. Y debemos iniciar mencionando, ¿verdad?, que en este libro se distinguen dos factores de impureza, es decir, dos factores por los cuales el ser humano puede hacerse impuro, que son la sexualidad y la muerte, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que todo lo que se refiere a la sexualidad y a la transmisión de la vida vuelve al ser humano impuro, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes y bueno, los voy a ir mencionando, y si usted los tiene, algunos de ustedes los tienen, puede abrir su micrófono y darle lectura. Estamos en Levítico capítulo 15 y vamos a ver qué dice el verso número 8. Levítico 15, verso 8. Respecto a la sexualidad, ¿verdad? ¿Cuáles eran los factores de impureza? Bueno, el verso 8 dice, ¿sí? Si el que sufre de flujo escupe sobre una persona pura, esa persona deberá lavarse la ropa y lavarse a sí misma con agua, y será considerada impura hasta el anochecer, ¿sí? Esta versión que acabo de leer es la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice la Reina Valera 1960? Dice, si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y aquí, hermanos, pues está hablando en un sentido sexual, ¿verdad? Está hablando de una emisión de semen, ¿verdad? Entonces, la sexualidad ya tenía una connotación de impureza. Pero fíjese lo que dice el mismo capítulo, pero ahora el verso 9, bueno, es que son todos del verso 9 hasta el verso 24. Alguien que lo lea, por favor. Del verso 9 hasta el 24. Dice de la siguiente manera, el 15:9, ¿verdad? Capítulo 15, a partir del verso 9. Hasta el Yo 20. acabo de leer el 8. Ajá. Hasta el 24. Ok, ok. Montura que se use el que tenga flujo será impura.
El que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde. Lavará sus vestidos y después de bañarse quedará impuro hasta la tarde. Y todo el que sea tocado por el que tiene flujo y no lave sus manos, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. La vasija de barro que toque el que tiene flujo ha de ser quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando el que tiene flujo quede limpio de su flujo, contará 7 días desde su purificación. Lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará limpio. Y al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones e irá ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión y los dará al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Y el sacerdote lo purificará ante el Señor. Cuando un hombre tenga emisión de semen, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa o cuero donde caiga el semen se lavará con agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando un hombre se acueste con una mujer y tenga emisión de semen, los dos se bañarán y quedarán impuros hasta la tarde. Cuando la mujer tenga su menstruación, quedará apartada 7 días, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. Y todo lugar donde se acueste o se siente quedará impuro. El que toque su cama lavará sus vestidos, y después de bañarse quedará impuro hasta la tarde. El que toque cualquier mueble donde ella se hubiera sentado lavará sus vestidos, se lavará y quedará impuro hasta la tarde. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla donde ella se hubiera sentado quedará impuro hasta la tarde. Y si alguno durmiera con ella y su menstruo lo tocara, quedará impuro 7 días, y toda cama donde se acueste quedará impura. Bien, muchas gracias, hermana Brenda. Pues vemos aquí, ¿verdad?, cómo el tema de la sexualidad en la idea, ¿verdad?, en la concepción de pureza, ¿verdad?, prácticamente todo lo que se refiere a la sexualidad eh, era un factor de impureza. Las relaciones sexuales, una emisión de semen, el parto, hermanos, la menstruación, ¿sí? Y todo aquel, ¿verdad?, que tuviese contacto con una persona en esas características, dice el texto de Levítico, pues dice que quedaría impuro, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, podemos ver que también lo manejan ellos en grados de impureza, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos encontraremos que la impureza duraría hasta 40 días después del parto, ¿verdad? Pero en otros casos, pues solamente dice el texto bíblico, será impuro hasta la noche, que se bañe, que se lave con agua corriente y será impuro hasta la noche. Eh, Cuando el parto era de una niña, hermanos, la mujer era impura no 40 días, sino 80 días, ¿sí? Eh, bueno, pues para todo eso, hermanos, había que ofrecer sacrificios, ¿sí? Imagínense qué situación tan fuerte, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso. Ahora, el otro factor, hermanos, también que el libro de Levítico nos refiere como un factor de impureza, es la muerte. Cualquier contacto, perdón, incluso involuntario con un cadáver, vuelve, vuelve impuro. Cualquier contacto, incluso involuntario con un cadáver, vuelve impuro hasta la noche, hermanos. ¿Sí? Eh, Fíjense, hermanos, no sé si recuerdan ustedes aquella frase que Jesucristo les dice a los fariseos, en forma irónica. Él les dice: ustedes cuelan el mosquito, pero tragan el camello. ¿Sí? ¿Sí recuerdan, hermanos? Que en cierta ocasión el Señor les habló de esa manera. Ustedes que cuelan el mosquito, pero que terminan tragándose el camello. ¿Y, y a qué se refiere el Señor Jesús? Pues el Señor Jesús se refería precisamente a la observancia que ellos tenían de esto, hermanos. Porque
por ejemplo, los judíos pensaban en el tiempo de Jesús que si un mosquito, ¿verdad? Muerto, tocase una piscina, una pileta, entonces el agua de esa pileta se volvía impura y ya no la podían utilizar, ya no la podían, ya no podían beber de allí, ¿sí? Porque se volverían impuros. Entonces, en los tiempos de Jesús, hermanos, en los estanques, había, pues, como una tela que ellos ponían para evitar que los mosquitos o que el cadáver de los mosquitos, este, que los mosquitos se murieran en el agua, ¿sí? Y que el agua no se volviera impuro. Eran muy meticulosos en algunas cosas, ¿no? Pero en otras no, en otras se mostraban con poca misericordia y por eso Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿no? Pero eso se refiere al hecho de que ellos incluso tenían el cuidado de que el cadáver de un mosquito, ¿verdad? No tocase el agua, porque para ellos el agua se volvería impuro, lo volvería impuro. Cualquier contacto, incluso involuntario, con un cadáver, vuelve impuro, hermanos. Y estas ideas, pues también pasaron a la iglesia, hermanos, incluso a la iglesia eh, recién inaugurada, por llamarla de alguna manera. Eh, Cuando el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, hermanos, y Él tocaba a las personas, desde el punto de vista de Levítico, Jesucristo se hacía impuro, ¿verdad? Deliberadamente lo hacía, pero se hacía impuro por tocar, ¿verdad? Por tener contacto, por ejemplo, con un cadáver, cuando tocó a la niña, ¿verdad? En el relato de Talita. Esto era algo, o eran acciones que en la mentalidad israelita y después en la mentalidad de los judíos, pues eran repugnantes, hermanos. ¿Sí? Dicho esto, pues obviamente, hermanos, ya nos puede quedar más claro que la noción de impureza es una noción de índole ritual. Y esto es muy interesante, hermanos, porque hoy nosotros tenemos una noción de pureza, tenemos una noción de purificación. Cuando nosotros leemos los textos bíblicos que nos hablan de santificación, incluso los del Antiguo Testamento, nosotros ya lo vemos desde una óptica, diríamos, espiritualizada, desde una óptica interiorista, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, hermanos, si en Argentina es algo parecido a lo que hacemos aquí en México, pero en muchas congregaciones, antes de la cena del Señor, hermanos, tenemos lo que en muchos lugares llamamos cultos de consagración o cultos de preparación para la cena del Señor, ¿no? Que son cultos que de alguna manera nos van a ayudar como a prepararnos, como a, como a entrar en sintonía, ¿verdad? De que vamos a participar de un acto demasiado sagrado, demasiado importante y que tenemos que purificarnos, ¿sí? Pero nosotros lo leemos ya desde el punto de vista eh, espiritual, desde un punto de vista del interior. Pero cuando analizamos el Levítico, hermanos, nos damos cuenta que la noción de impureza es de índole ritual, ¿sí? Completamente ritual. Y al entender, hermanos, que es una situación de índole ritual, eh, los puntos de los cuales podemos nosotros sacar algunas conclusiones son las siguientes, desde el punto de vista de Levítico, hermanos. Que todo ser humano es impuro en un momento u otro de su existencia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque hay situaciones que narra el Levítico, hermanos,
que no podemos evitar, ¿sí? Entonces, desde esa óptica, el ser humano es impuro en diversos momentos de su existencia, ¿sí? Porque se contagió o porque se enfermó eh, por una enfermedad. Bueno, eh, ¿qué era lo que ellos hacían, hermanos? Bueno, el, el contacto, como el impuro es contagioso, ellos veían la impureza de una manera parecida a lo que nosotros vemos como el contagio de ciertos virus. Entonces, como la impureza era contagiosa, entonces la persona impura, en la idea del Levítico o en la idea del Antiguo Testamento, debe ser aislado, es decir, el contacto debe ser evitado, hermanos, ¿sí? De hecho, si una vasija entró en contacto con una persona impura, se debe de romper la vasija, se deben de deshacerse de los utensilios, deshacerse de la ropa, quemarla, etcétera, ¿sí? Debe ser aislado y debe evitarse cualquier tipo de contagio. Bueno, pero la Biblia, hermanos, también nos habla de animales impuros. Y eso también es algo que necesitamos tomar en cuenta, hermanos. En Levítico capítulo 11 tenemos la lista de los animales impuros, ¿sí? Eh, pero eso no significa, hermanos, que el ser humano deba evitar el contacto con los animales impuros. Lo que significa es que no pueden ser consumidos, ¿sí? Eso es lo que significa, que no pueden ser consumidos. Eh, y, y además, hermanos, dentro de los animales puros o de los animales que están permitidos para el consumo del ser humano, no todos son animales aptos para, para ser ofrecidos en sacrificio o en holocausto, hermanos. ¿Sí? Así que bueno, respecto a los animales, decir que son impuros simplemente significa que no pueden ser consumidos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. El tema a continuación es el tema de la espiritualización del sacrificio, ¿sí? Es decir, bueno, ya conocimos de una manera como literal este tema de cómo eran los sacrificios, quiénes los ofrecían, en qué momentos se podían ofrecer, las características más generales y de alguna manera, pues, cuáles eran los puntos esenciales para un sacrificio. Pero tenemos que decir que en la historia de Israel, del Antiguo Testamento, hermanos, el culto sacrificial tiene naturalmente tendencia a espiritualizarse. Dicho de otro modo, hermanos, poco a poco el ritual propiamente sacrificial desaparecería, llegaría a desaparecer, ¿sí? Es decir, en algún momento de la historia de Israel ya no habría ni víctima sacrificada, ni sangre recogida, ni tampoco habría ofrenda quemada sobre el altar, ¿sí? En otras palabras, ya no habría un sacrificio material, hermanos. Pero, por el contrario, el lenguaje sacrificial se mantiene, pero este lenguaje es aplicado a partir de ahora a una realidad espiritual, ¿sí? En cierto sentido, hermanos, podríamos decir que existe una evolución del concepto de sacrificio, ¿sí? En adelante el sacrificio sería meramente espiritual, hermanos, ¿sí? No se trata de completar la ofrenda sacrificial con comportamientos éticos o con una actitud interior adecuada a fin de hacer el sacrificio aceptable a Dios.
Tampoco se trata, por el otro lado, de reemplazar el sacrificio por otra forma de culto y de sustituirlo, ¿sí? Eh, pero sí hubo esas inercias, ¿sí? El sacrificio va a llegar a ser puramente espiritual sin ningún soporte material. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué? Eh, Obviamente hubo como una evolución en las ideas, hermanos, pero hubo una situación que obligó al pueblo de Israel a repensar su religión y que los obligó a prescindir precisamente del elemento central de su religión, que eran los sacrificios. Quizá a estas alturas ustedes ya podrán imaginarse a qué evento me estoy refiriendo, hermanos. Me estoy refiriendo a la destrucción de Jerusalén con la eh, implicada destrucción del templo de Salomón. ¿Sí? Recordarán ustedes que cuando inicia el exilio babilónico inicia formalmente cuando el templo es destruido, hermanos, y cuando de esta manera, ¿verdad? La religión de Israel tiene la necesidad de transformarse completamente. Eh, ¿Cómo comparar esto, hermanos? ¿Cómo comparar esto que les estoy diciendo con una necesidad? Miren, eh, es una comparación que a lo mejor se queda corta, pero que nos va a permitir tener una idea eh, de, de cómo en algunos aspectos que nos cuesta trabajo evolucionar, factores externos nos obligan a hacerlo más rápido de lo que nosotros en algún momento pensamos. Nos ha pasado con el tema de la pandemia, hermanos. Miren, los pastores antes de la pandemia mirábamos con mucho recelo en términos generales todo lo que tenía que ver tecnología e iglesia, ¿sí? Por ejemplo, si veíamos a un hermano con un teléfono celular en la iglesia, siempre decíamos, hermanos, apaguen sus teléfonos, no traigan sus teléfonos, ¿sí? Este, y sin embargo, con la pandemia, cuando nos vimos en muchos lugares obligados a cerrar los templos, hay quienes dicen que los adolescentes salvaron la iglesia, porque entonces los adolescentes fueron quienes empezaron a enseñar a sus padres y a sus abuelos a usar Facebook, a usar YouTube, a usar Zoom, ¿verdad? Y ahora, hermanos, bueno, muchos pastores que incluso regañaban o regañaban, sí, bueno, regañábamos, lo digo mejor así para que no se oiga tan feo, a la congregación de participar en las redes sociales, pues muchos nos hemos vuelto expertos en las redes sociales, ¿verdad? Para poder incorporarnos. Pero no fue un cambio de alguna manera que nosotros decidimos que así lo tendremos que hacer, sino que la situación que vivimos nos obligó, ¿verdad?, a incorporar elementos que antes no teníamos. Bueno, eh, para Israel, hermanos, esto sucedió, pero diríamos que a la n potencia, es decir, de una manera mucho más, más importante y más dramática, hermanos. ¿Por qué? Porque ya podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que la religión de Israel era una religión que giraba en torno al sacrificio, hermanos. Y entonces, cuando Israel ya no puede adorar a Dios en el templo y ya no puede ofrecer sacrificio a Dios, hermanos, y ya no pueden purificarse a través del sacrificio, literalmente, hermanos, se les está quitando o se les quitó el elemento central de su religión. ¿Cómo agradar a Dios si ya no se le puede ofrecer un sacrificio? ¿Cómo agradar a Dios si ya no podemos estar en el templo? ¿Cómo agradar a Dios si ya no podemos purificarnos? ¿Sí? Fíjese usted, otra cita bíblica, el libro de los Salmos, el Salmo número 62, 69, perdón, Salmo número 69,
versos 31 y 32. Aquí ya vamos a ver un proceso, hermanos, que se empieza a dar en el exilio, no antes, hermanos, sino en el exilio. ¿Cómo reconfigurar la religión? ¿Sí? Bueno, es Salmo 69, versos 30 y 31. Alguien que lo lea, por favor. Hermana, tiene apagado su micrófono. Salmo 69, versículo 30 al 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. El 32. Amén. Hasta el Hasta ahí, 30. hermana, está. Ah, Sí, hasta el 31 está bien. Muchas gracias, hermana. Bueno, aquí vemos cómo el salmista ahora está hablando acerca de la alabanza, ¿verdad? Y él está diciendo que la ofrenda de labios, que la alabanza que él ofrece a Dios le puede ser más agradable que el sacrificio, hermanos. Obviamente este texto bíblico ya es un texto bíblico de una época más evolucionada, eh, porque desde el punto de vista del Levítico, esto sería impensable, ¿no? ¿Cómo un canto puede ser a Dios más agradable que el sacrificio? ¿Sí? Esto habla ya de una evolución en el pensamiento bíblico. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender la Biblia en ese sentido, ¿verdad? Porque ya desde el Antiguo Testamento viene una evolución eh, que, que nos ayuda a entender, y solamente entendiéndola podemos explicar cómo llegamos desde Levítico, hermanos, hasta el pensamiento de Pablo y el pensamiento de la iglesia, ¿sí? Es decir, no fue un salto deliberado, más bien hubo pasos que se fueron dando, y lo más interesante de todo es que se fueron dando dentro de la misma religión de Israel, hermanos. ¿Sí? Así que en adelante el sacrificio viene a ser meramente espiritual. Ahora bien, les decía que el texto de Oseas, capítulo 14, verso 3, es paradigmático, hermanos, porque el profeta exhorta a Israel a la conversión. Dice el texto bíblico, ¿sí? Buscad las palabras apropiadas y volved al Señor. Decidle, quita toda la culpa, toma lo que es bueno, y en vez de novillos, te ofreceremos las palabras de nuestros labios. ¿Sí? Eh, en vez de novillos, dice, te ofreceremos las palabras de nuestros labios. Este texto, hermanos, ya ilustra perfectamente este proceso de la espiritualización del sacrificio. Les decía yo, paulatinamente el sacrificio material empieza a desaparecer, abruptamente desaparece, hermanos, por el tema del exilio, pero ustedes saben que, bueno, regresa y hay una reconstrucción del templo, del segundo templo, y se reanuda otra vez el sistema de sacrificios. Cuando Jesucristo, cuando Jesucristo realizó su ministerio en esta tierra, eh, podemos ver, ¿verdad?, cómo coexistía en ese momento la religión del templo, estaba en una etapa incluso bastante fuerte, hermanos, pero podríamos decir que no era exactamente igual, hermanos, ya a lo que era en un inicio, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se fueron incorporando otras cosas, hermanos, ¿sí?
Y en Oseas, por ejemplo, él emplea el lenguaje sacrificial. Por ejemplo, se habla de una víctima, ¿verdad? Porque se ofrecen toros. O sea, lo que se ofrecía en la época de Oseas eran novillos. Pero este lenguaje aquí vemos que es trasladado y que se refiere a una realidad espiritual. En otras palabras, eh, las oraciones, o como dice Oseas, las palabras de nuestros labios ocupan aquí el lugar de los toros. Las palabras de nuestros labios ocupan el lugar de los toros, realizándose así la reconciliación con Dios, ya no mediante el sacrificio, sino a través de la oración, hermanos. Es decir, el lenguaje sacrificial se conserva, pero es trascendido y aplicado a la oración. Hay otros textos, hermanos, que me gustaría revisar rápidamente. Por ejemplo, vamos al Salmo 19, por favor, hermanos. Libro de los Salmos, Salmo 19. Ahorita les voy a decir qué texto o qué versículo en particular. El verso 14, hermanos. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Salmo 19, verso 14. Dice de la siguiente manera: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón ante ti, Señor, roca mía y redentor mío. Claro, muchas gracias, hermana. Recordemos que anteriormente la forma de agradar al Señor era con el aroma que subía de los sacrificios, ¿no? El aroma agradable. Pero ahora dice el texto bíblico, sean gratos, ¿qué? Sean gratas mis palabras, sean gratos los dichos de mi boca. Ahora vamos al Salmo, Salmo 104, hermanos. Salmo 104, verso 33. Por favor. Salmo 104, verso 33. Verso 33 Dice y así, 34. Adelante, hermano. ok. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Salmo 119, por favor. El Salmo 119 y el verso 107. Perdón, el 108, verso 108. Permiso. Señor, espero que te agraden mis votos. Enséñame a entender tus juicios. Muchas gracias, hermano Mario. Pues fíjense aquí, hermanos, que eh, los términos que habitualmente designaban el efecto del sacrificio a Dios, por ejemplo, ser agradable ante Dios, agradar a Dios, dulce delante de Dios, ya en una etapa de la historia de Israel, ahora son aplicados respectivamente no al holocausto, no al sacrificio, sino, como leímos en estos salmos, a las palabras de mi boca, a mi recitación, a mi poema, a la ofrenda de mis labios, a la ofrenda de mis oraciones. ¿Sí? Fíjense cómo ya aquí mismo va evolucionando, hermanos. Y no es que la palabra se oponga al sacrificio, ¿sí? Eh, no se opone la palabra al sacrificio, no se opone la oración al sacrificio. Sí debemos de notar, hermanos, que en Levítico 1 al 7, en todas las meticulosas instrucciones que había, curiosamente no hay instrucciones
sobre la oración, hermanos. Sin embargo, la oración y sacrificio no son dos, digamos, ceremonias independientes una de la otra. La primera función del sacrificio es hacer que la presencia de Dios venga junto al oferente, hermanos, ¿sí? Para que el fiel pueda entrar en relación con Dios, para que el fiel pueda exponerle su petición o dirigirle una acción de gracias o para alabarle. Recordemos la historia de Ana, hermanos, que vimos la clase anterior, cuando ellos iban al santuario de Silo para ofrecer sacrificios. Recordarán ustedes que Ana hizo un voto delante de Dios. Ella estaba orando ante Dios y lo hacía con aflicción, y entonces el sacerdote pensó que ella estaba ebria, pero cuando se dio cuenta de que no lo estaba, le dijo que el Altísimo te conceda lo que le has pedido, ¿no? Entonces, bueno, encontramos que la oración, hermanos, también era una parte importante del sacrificio, ¿sí? Pero sí llegó un momento en el cual dejaron de haber sacrificios, pero permaneció la oración, hermanos. Cuando ya no fue posible continuar ofreciendo sacrificios, lo que permaneció fue la oración. El texto de Daniel, hermanos, por ejemplo, nos habla de algo maravilloso. Nos dice este texto que este personaje, él tenía una práctica de piedad y una práctica religiosa cotidiana. Dice el texto bíblico que él oraba. ¿Cuántas veces, hermanos? En 3 ocasiones, ¿verdad? Hablando de Daniel, ¿no? Y esta historia nos permite ver cómo la oración, de alguna manera, termina por reemplazar, en cierto modo, el sacrificio, no porque estuvieran contrariadas ambas prácticas, sino porque en un momento determinado no fue posible seguir ofreciendo sacrificios, pero sí era posible continuar orando a Dios, hermanos. Pero la originalidad de Oseas, hermanos, consiste en fundir estos dos momentos en uno solo, no conservando del primero, es decir, del sacrificio, más que la terminología. La oración no reemplaza el sacrificio, tampoco implica el rechazo del sacrificio, como indica este respecto la utilización de la terminología sacrificial. Lo incluye, pero más allá lo termina trascendiendo, hermanos, ¿sí? Así que, bueno, encontramos aquí varios puntos muy, muy importantes. Vemos cómo la religión de Israel empieza a evolucionar, hermanos. Y bueno, no sé si ustedes han observado que hoy en día una de las prácticas, yo creo que más representativas de la religión judía, son precisamente los rezos, hermanos. ¿Sí? Los rezos son, diríamos que, uno de los elementos más importantes. Hoy no se puede concebir la religión judía sin los rezos. Y para nosotros pudiera ser un poco más esclarecedor esto, al entender, ¿verdad?, que fueron los rezos o fue la oración lo que terminó trascendiendo lo que era la práctica original del sacrificio. Bueno, vamos a dar unos 10 minutos, hermanos, de receso para continuar a las 7:10. ¿Les parece bien, hermanos? Nos vemos en 10 minutos.